Hola, te saluda Elías Anaconda y quiero compartirte un poco lo que habla la palabra de Dios en Romanos 2 y también en 2 Corintios 10 acerca de nosotros poder renovar nuestra mente, ¿no? Lo importante en nuestra vida y en cada etapa, cada proceso de nuestra vida, poder dirigirnos por la verdad de la palabra. Vamos a tocar esos temas hoy, vamos a hablar un poco también acerca de la fortaleza, vamos a hablar un poco acerca de las percepciones o realidad distorsionada que nosotros creamos en la vida. Así que bueno, quiero que me acompañes y que juntos podamos ir a este tema renovando nuestra mente. Debemos aprender y entender que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Es la única verdad en tu vida y en mi vida. Y en parte de esto debemos construir y comenzar a caminar como hijos y como hijas ¿de qué? De Dios. Y es por eso que si hay percepciones en la vida, que la misma vida nos ha cambiado, percepciones erróneas por experiencias y hechos que han pasado en nuestra vida, como pueden ser traumas, rechazos, cuántas cosas pasan en nuestra vida que pueden cambiar la percepción de la realidad. Y es por eso que debemos nosotros, de esta manera, que llenarnos de qué, de la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Amén. A partir de las experiencias que tenemos de vida, nosotros ahí formamos una creencia. Y muchas veces esta acumulación de creencias nos llevan a una verdad distorsionada de la vida, o nos lleva a una realidad contraria a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que alinear y cambiar nuestro sistema de creencias va a ser importante para nuestra victoria. En otras palabras, renovar nuestra mente conforme a la verdad de la palabra es importante. ¿Para qué? Para caminar en victoria. Todos tenemos experiencias de vida en la cual actuamos y las interpretamos de manera diferente y particular. Cuando formamos nuestras creencias en base a ellas, nosotros como seres humanos actuamos. Puedo decirte que una persona que ha sido rechazada, que ha sido menospreciada, va a formar en su vida una conducta, en su mente, una manera de actuar en base al rechazo que ha recibido por ahí en su niñez, por ahí en su adolescencia, en su juventud. Y esto, si no es sanado, obviamente va a perjudicar la manera en la que él percibe su vida, su propia vida y aún a los demás. Así como un rechazo, quiero compartirte también una escena en una iglesia donde había una joven, María, que estaba allí en la iglesia y invitan a un misionero a un servicio. Este misionero comparte la palabra y comienza a hablar de todos los milagros, de la sanidad, de las manifestaciones de Dios que él había visto a través de los años. María, inspirada, su fe había sido levantada, comienza ella en su trabajo, a sus amigos, comienza a orar por la gente, comienza a orar por sanidad, comienza en cierta manera inspirada, ¿no? Y su fe avivada. Y asimismo ella, al pasar las semanas y no ver respuesta, nadie le comentó de los milagros, de sanidades, comenzó en su corazón y aún en su mente pensamientos y a decepcionarse pensando, ¿no?, de que este hombre era un farsante, de que los milagros no existían. Luego empezó ella a pensar, ¿y si esto es un don de Dios solo para algunos, reservado para algunos y no es para mí? Y en su corazón ella comenzó a doler, ¿no? Y qué importante es entender de que Dios quiere usarnos. Qué importante es entender que el deseo de Dios es que, como dice su palabra, que nosotros podamos ser luz en un mundo de tinieblas. Que la palabra nos promete que aquel que cree verá la gloria de Dios, que estas señales seguirán a quienes, a los que creen. En este sentido, María había formado una percepción en base a una experiencia, en base a puede ser una decepción, en base a cosas que le sucedieron a ella, ¿no? Y qué importante es volver a la palabra y entender que la palabra es la verdad absoluta en nuestras vidas. Asimismo, podemos decir que los traumas de nuestro pasado hacen que desarrollemos en nuestra vida un sistema de creencias. Muchas veces son estas falsas percepciones, una falsa realidad de la vida o de algo en particular. Un ejemplo, un niño que creció con abuso, con menosprecio aún de sus padres hacia él, ¿cómo va a crecer? Va a crecer con un corazón de orfandad. Un corazón de que va a ser difícil de él poder entender y comprender que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Padre bueno, que Dios es un Padre tierno, que es un Padre que nos ama. Es por eso que debemos identificar en nuestras vidas donde existen estas falsas
podemos decir, creencias profanas o estas falsas percepciones de la vida e identificarlas. ¿Para qué? Para nosotros poner en esa, podemos decir, esa falsa percepción de la vida, la realidad de Cristo, la realidad de la palabra de Dios. Amén. Y asimismo, cuando nosotros renunciamos a esta falsa percepción de la vida, comenzamos a crear una percepción futura. Comenzamos a caminar en esa victoria que Dios quiere que vos y yo caminemos. Si vamos a la palabra de Dios, a Romanos 12:2, mira lo que dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios como hija y como hijo de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué debemos entender lo que dice aquí la palabra de Dios? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y cómo nosotros podemos renovar nuestra mente? De esta manera, nosotros reemplazando esas creencias profanas, esas creencias distorsionadas por las creencias de la palabra. Debemos entender que el enemigo, a través de estas creencias, podremos decir, o de estas verdad distorsionada, quiere que nosotros caminemos en el error. Es por eso que debemos ser sensibles y entender que muchas veces nosotros, aún como hijos de Dios, aún como ministros, podemos estar equivocados y que Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. El Señor no quiere que vos y yo nos acomodemos y amoldemos a este mundo, sino que podamos ser transformados mediante la renovación, como dice la palabra, ¿de qué? De vuestra mente. Estas creencias o estas verdades distorsionadas que son actitudes, son experiencias, son creencias que van formando en nosotros una manera de ser, y es por eso que debemos identificarlas y debemos ¿qué? Pedirle al Señor, rendirlas a Dios y que Él tome el control de esas creencias, que Él tome el control de nuestra mente, que Él tome el dominio de nuestro corazón. Quiero asimismo leerte lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Tenemos armas espirituales. ¿Para qué? Para destruir esas mentiras de Satanás, para destruir esas fortalezas que la vida nos pudo haber, los hechos de la vida, las experiencias de la vida, pudo haber formado en nuestra mente. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una mentira repetida muchas veces, que termina ¿qué? Convirtiéndose en una realidad. Y las armas que Dios nos dio, la oración, el ayuno, el arrepentimiento, la confesión, el perdón, el ocuparnos de las maldiciones generacionales, el ocuparnos de tratar con estas fortalezas, identificarlas, y es necesario entregárselas a Dios. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos caminar una vida en victoria, para que vos y yo podamos aplicar la verdad de la palabra sobre la verdad de las experiencias, sobre la verdad de la vida, sobre, como yo compartía el testimonio de una persona que es rechazada, cómo ve la vida, una persona que es menospreciada, cómo ve la realidad de la vida, una persona que es abusada, cómo ve la realidad de la vida. La realidad de nuestra vida se encuentra en la palabra, y cómo podemos nosotros renovando nuestra mente. Es de esa manera que vos y yo vamos a poder caminar conforme al corazón de Dios, y así poder entender que nosotros somos no lo que el mundo dice que somos, sino somos lo que Dios dice que somos. Yo te animo a que puedas aferrarte a la palabra de Dios, a que puedas tomarte de estas verdades y que las hagas rema para tu vida, y de esta manera vamos a vivir y a caminar en victoria. Espero y anhelo que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Quédate conectado, porque en esta semana vamos a seguir desarrollando temas de cómo vos y yo podemos aprender con Jesús a caminar en victoria. Dios te bendiga.